Hola, bienvenidos. Hoy vamos a tener, espero, una hermosa, seguro, una hermosa charla con Alberto Pasolini. Estoy contentísima de poder conversar con él hoy. Vamos a esperar a que se nos una. Hola, nuestro amigo del Chaco. Qué bueno, estamos todos. Hola, Fernando, ¿cómo estás? A ver si ya se nos unió Alberto. Todavía no. Hola, Alec. Está Aide, pero no está Alberto. A ver si ya se nos unió. Todavía no. Parece que Punta Arenas está cambiado el horario. Le vamos a avisar acá por el chat. Ya estoy esperándote. Todavía no se nos unió. Ahí está. Hola, Alberto. Te enviamos la solicitud. Ahí se nos está uniendo. Perfecto. Hola, ahora sí, bienvenido. Pero muchísimas gracias. Qué alegría tenerte. Qué bueno, la verdad que para mí también. Estuve Sí, viendo sí, varios de los colegas y las colegas que ya estuvieron y bueno, espero poder decir algo medianamente oportuno también. Fue súper interesante. sí, pero también nos tratamos de divertirnos, tratamos de que todos los que te están mirando aprendan algo nuevo, no sé, sobre tu obra. ¿Te parece? Ya te Bueno, conocen sí, mucho. sí, yo creo que no me conoce ni mi vieja, pero bueno. Se eh, unió tu mamá, ¿eh? Te voy a decir que ya va, si es Aide, ¿puede ser? Aide, sí, ¿estás ahí, Sí, Aide? Si estás ahí, sí da tres está. golpes. Es, eh, Fue una es de mi las fan primeras. número uno. Sí, 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 voy a decirte que fue una de las primeras. Ah, ok. Bueno, un beso grande, Aide. Que dice que se preocupa porque dice que me vio en unos videos con los ojos muy grandes y muy demacrado y le expliqué que es un efecto, que no, que Entonces son unas... estamos haciendo este acercamiento para Aide hoy, para que te vea lo bien que estás, lo bello que estás, lo saludable que estás. Sí, eso, ahí está. Bueno, Alberto Pasolini, gran Sí. pintor, orgullosísimos que seas nuestro gran pintor argentino. No, bueno, ¿Qué? hay gran pintora Ay, era Forner. Ahí, va. Déjame que esta humilde servidora acá diga que para mí dale. Bueno, es un dale. orgullo enorme tenerte acá, Tírame un gran... flores. Dale, para eso estoy. Tu acercamiento al arte comenzó a los 15, 16 años, por lo que pudimos conversar estos días y conocerte un poco más. Este,
a través de todos los fascículos que podías adquirir. Digamos que tu gran escuela fue la calle Corrientes. Sí, Hay muy buenas anécdotas que puedes contar, que trabajaste incluso de guía, incluso hasta de guía de museo, de sala de museo. pero clandestino. O sea, nadie Bueno, del museo sabía que yo era guía del museo. pero vos estabas ahí, y esa fue otra escuela, Guía de museo a la gorra. que eso permitió muchas cosas. Sí. A pesar de que pasaste un año en la Priliano Pueyrredón, Ujú. tus dos grandes como referentes, guías, nada menos que Mildred Barton y Víctor Gripo, Así ¿no? es. Ellos fueron los que más te impulsaron y te ayudaron en todo esto. Sí. Bueno, sí, a ver, hubo muchísima gente que me Está ayudó bien. siempre. Yo, viste que hay gente que dice, bueno, a mí nunca nadie me ayudó, yo todo esto lo conseguí por las mías. No, a mí yo tuve mucha suerte y siempre me ayudó muchísima gente y me ayuda muchísima gente. Eh, y digamos que, bueno, Mildred fue la primera persona del arte que creyó en mí cuando no había nada para creer en mí. Y, y Víctor también fue como uno de esos padres que uno elige. Para mí ya era una vaca sagrada cuando lo conocí. Eh, y bueno, era una persona súper paciente conmigo. Yo fui su asistente durante unos años y bueno, me ayudaron ambos de dos lugares muy Muy distintos. distinto. Y en momentos muy distintos también. Exactamente. Bueno, coincidían los momentos también. En un ¿Sí? punto Sí, bueno, porque hacías muestras juntos con Mildred y demás. exacto, sí, sí, sí. Pero estaría buenísimo que nos cuentes cómo te enamoraste del olor a Trementina. Eh, bueno, yo era un adolescente como un adolescente porteño en los años 80, en los cuales con una democracia incipiente, donde todo lo que tuviese tufillo a rebeldía era bienvenido. Entonces, generalmente mis, mis compañeros de escuela o mis amigos o mis conocidos, todos se vinculaban a la música, agarraban una guitarra, un teclado, o sea, era una época de cambiarse muchos discos, de ir juntos a la disquería, eh, y también estaban los que hacían deporte. Y como ya te conté, yo no tenía nada para aportar a nada de esos ámbitos. Y vi un volante, creo, que había Gracias un... a Dios que no tenías nada para aportar. Mira todo lo que aportaste. Mira, no sé, por lo menos si me hubiese dedicado a la música, qué sé yo, ahora podría hacer streaming desde casa Pero eh, podemos verte pintar en vivo otro día también, ¿eh? Sería bueno, interesante. A ver bueno, cómo con nace un ropa. Pasolini. Bueno, ya queda a gusto de cada uno. Bueno, pero cuestión eso, vi no sé, no me acuerdo si en un diario zonal o En un panfleto, en un flyer o en una sí. librería, decía, bueno, clases particulares de pintura, y me acuerdo que se entraba por un garage a ese taller. Y había un olor así que yo no sabía, que eso era trementina. eh, y o sea, yo tenía también una cosa, como que cuando era chico y veía los colores, los asociaba con sabores, ¿no? Obviamente, rojo, frutilla, todas esas cosas sencillas. Pero cuando vi que el color también podía tener otra cualidad, que era la del olor, eso me voló la cabeza. Y ahí empecé a ir un tiempo a un taller de pintura, después empecé a hacer eh, cualquier cosa, no sé, no, pregúntame vos mejor. Este acercamiento que tuviste también, que me resultó como eh, que habla muy de vos y de tu mirada, a los fascículos de la pintura histórica, que vos tenías como Sí, este interés en ver esa articulación entre la imagen y la fotografía, que no tenía nada que ver con la obra después que vos veías. claro. Si nos puedes contar un poco eso. Bueno, como toda, como la gente de mi generación y que venía de la clase media, todos en las casas teníamos fascículos, diccionarios ilustrados,
y estaba esta cultura de la lámina, ¿no? La lámina color que traía reproducido un cuadro. Eh, entonces por ahí yo veía, no sé, ponele, las meninas, por decirte, Sí. veía la foto de las meninas y yo no entendía, te estoy hablando de 6 7 años, tampoco era tan caído del catre, era muy chiquito. Veía que, o sea, ¿cómo puede ser esta foto sacada cómo se quedaron quietos para esa foto? Y no sé cómo me llegó la idea, no, alguien pintó un cuadro, así como vos dibujás con los marcadores, con los silvapen, alguien hizo un cuadro y después le sacaron una foto. Y también esa cosa de ver cuándo aparece la imagen, ¿no? O sea, también veía mucha televisión, había un programa de El Pájaro Loco donde había una intro, donde el creador del Pájaro Loco mostraba cómo se dibujaba, y yo veía que dibujaba un círculo, Un como un cono, un bonete, triángulo. claro, y eso se transformaba en el Pájaro Loco, y bueno, a mí eso me volaba la cabeza. Entonces también después, en estas excursiones, ya de grande, ya de adolescente, cuando iba adquiriendo fascículos porque me gustaba, siempre me gustó el olor de los libros viejos, de las enciclopedias. Eh, También me pasaba que quería saber un poquito más, entonces veía que había una articulación entre imagen y letra impresa, que cada lámina venía con una explicación. Entonces para mí las imágenes contaban historias. Entonces creo que eso mucho tiempo después me sirvió como, Decantó. claro, claro. En el momento cuando empecé a pintar, lo que yo quería hacer era ver qué pasaba si mezclaba pintura y la ponía con un pincel. Era una cosa mucho más pulsional, digamos. Sí. No Este tenía también, concepto. primer acercamiento que tuviste en el taller te dio esta cuestión del material, de entender que no todos los materiales eran iguales y demás. Pero Claro. tu primer gran fracaso, se podría decir, tu año de estudiante. Tu primer No, yo gran no sé, fracaso. no sé si fue un año de fracaso. En realidad me di cuenta que no tenía eh, eh, viste que siempre se habla siempre de, bueno, no hay buenos maestros, o tuve la suerte de que me tocó un buen maestro, pero también pasa al revés, que hay mucha gente que son excelentes docentes y les tocan alumnos que son un plomo. Yo era un plomo como alumno. ¿Por qué? Porque anteponía la rebeldía al conocimiento, digamos. Me decían, bueno, se mezcla rojo y azul, consigue violeta. No, eso no es así. O sea, yo estaba en contra de todo porque me parecía que eh, había que estar en contra, qué sé yo, tal vez por una cuestión, no sé, de crianza, de que siempre era contestador, qué sé yo. Y me Tener di la cuenta que capacidad perdía mucho. crítica. Claro, o sea, era un pesado que demoraba las clases, y cuando me di cuenta que había gente que decía, "Oh, otra vez el pesado este", dije, no, no tiene sentido que yo siga acá molestando, cuando puedo cortar camino, ¿no? Entonces yo lo que hacía era visitar muchas galerías, y le preguntaba a la persona encargada en ese momento si eso era, si el artista iba algún día, y ahí preguntaba, y tenía mucha suerte. La gente, bueno, cuando uno usa una muestra, también hay una cuestión como de querer ver qué sucede con lo que uno hace. Sí. Entonces que apareciese un joven y te preguntase, bueno, ¿y esto cómo lo logra? Y bueno, y la anécdota famosa que yo entré a una muestra de un pintor que me había encantado, eh, y había un cuadro de un pintor que me había encantado, y dije, eh, ¿me podría decir cuándo viene el pintor que es este cuadro? Y me dijo, difícil, porque murió en el 72, se llamaba Jorge de la Vega. Pero muchas veces sí, Bueno, habían artistas que por ahí no eran muy conocidos, y también eran súper generosos, qué sé yo. también estaba la anécdota de que se escondían los catálogos cuando te venían a aparecer. Eso pasaba en Rubers, bebé. Yo tenía como con esta cosa de la lámina, de querer ver qué pasa, iba y no me agarraba un catálogo. Si era gratis, yo me agarraba 80, lo que había.
Entonces estaba este señor Beaumarchais, que era el dueño de esa galería, que hacía unas muestras que a mí me gustaban mucho, y cuando me veía entrar, pero no le daba la velocidad para agarrar todos los catálogos y esconderlos. Eh, Ahí se nos fue el audio, a ver, se nos fue la ahí estamos. conexión. Sí. Ahí estamos de vuelta, te había perdido. Y, Eso es genial, esa anécdota me pareció genial. sí, yo después lo recortaba, o también tenía una cosa de como mirar a trasluz, porque también me entregaba mucho los procesos de impresión. Quería saber por qué era tan distinto el original a la traducción que hacía la máquina en la imprenta. Entonces Sí, trataba como de hacer, no sé cómo se dice esto. se nos va el audio, ¿no? Es raro. No, no, tengo un llamado. Ah, te está molestando, alguien te está llamando. Sí, bueno, no sé cómo. ¿Me escuchan ustedes? A Yo ver te si me escucho puede. bajito, si querés Bueno, ya cortarlo. mismo, sí, ya. Listo. Eh, Perfecto. sí. Así que bueno, no sé perdón que me perdí, me había. No hay problema. Estábamos con tus intereses en cuanto a las impresiones, porque que las mirabas como a trasluz, porque la diferencia que había entre un original y otro y demás. Siempre estuviste como indagando en esta cuestión sobre el Sí, material directo. sí, sí, Pero también sí. un poco, volviendo a esta cuestión que vos decías eh, que eras un estudiante rebelde, que con capacidad crítica estábamos conversando, me No, parece que sí, esta sin actitud capacidad crítica, o sea, con una actitud que crítica, pero sin ninguna capacidad. bueno, para mí es que tenés una gran capacidad crítica, que eso se fue desarrollando a lo largo de tu obra también. Esa cuestión de poner en crisis ciertas situaciones. Y esta cuestión que aparece en casi la mayoría de tus series, de tomar citas, de poner en crisis, de tener un aire de época y demás, está buenísimo porque se puede analizar tu obra desde el hablar de un pintor neobarroco, pero no neobarroco como un resurgimiento del barroco, sino como un modelo para el análisis de tu obra. Eh, Eso me parece como genial. Y si quieres podemos arrancar hablando un poquito de una de tus primeras series, que fue Unicornios y Federales, Mm. que Bueno, en realidad, sí, esa es del año 2013. A mí me parece que fue ayer, pero sí, pasaron 7 años. Sí. pasaron, no es una de las primeras, te digo, esta cuestión de la repetición, de la iteración, de que se ve Sí, claramente tus patrones, toda tu preocupación por lo ornamental, sí. y también aparece la ironía que siempre está presente en todo tu trabajo. Pero me gustaría que vos nos cuentes un poco cómo nace, porque cómo es ese proceso, cómo llegás ahí. Bueno, yo a esa serie llegué. eh, yo venía de hacer los cuadros gigantescos, cuadros de 3 por 4 metros, de citas Mm. históricas, y entonces había como una especie de consenso entre quien me veía en pensar que yo estaba sabiendo mucho de historia. Yo lo que sabía lo sabía de los manuales y de alguna lectura que sí le ponía alguna onda, pero tampoco es que era un erudito al respecto. Y de repente también empecé a encontrar con que había un montón de especialistas, entre comillas, sobre historia en general, y empecé a escuchar la repetición de la historia, sobre todo después de los festejos del Bicentenario, eh, como, como un enredo de palabras, como una especie de enredadera que sucede también algo similar cuando uno mira un papel tapiz, que empezás a ver que es como un firulete y de repente anclas y hay un ciervo y un pájaro y una planta. Entonces empezás a ver cuándo empieza a repetirse ese patrón. Entonces me pareció como que la historia
se daban equívocos precisamente por esa transmisión, esa repetición en el relato. Entonces, se me ocurrió que toda esta idea que nos atraviesa, sobre todo a Argentina, ¿no? Pero en muchos países de Sudamérica, ¿no? De elegir entre el federalismo o ser unitarios o federales, elegir qué proyecto de país queríamos. Para mí el último unitario del cual yo tenía noticias era Echeverría, ¿no? El escritor el poema La cautiva. Entonces me La pareció cautiva. como que se había transformado el unitario en un animal mitológico como el unicornio. Entonces unicornio y federales, en vez de unitarios y federales, iba como piña. Entonces, lo único que me faltaba era desarrollar un nuevo lenguaje en el cual poder contar esto sin recurrir a la cita directa. Y el Sí. dibujo siempre fue para mí un bastión. Fue cada vez que tengo dudas o necesito reforzar algo, el dibujo es el que me sostiene. Entonces, bueno, en esa época yo vivía en Tucumán, yo viví 3 años en Tucumán, y toda esa muestra fue, o sea, fue importada, porque estaba hecha en la República de Tucumán. Eh, Así que bueno, esa fue una serie en la cual hablaba de historia, pero sin referirme a obras en concreto, sino a A cierto aire, a elementos, cierta sí, entonación. a un aire histórico donde le imprimiste también elementos pop y se hacen también de cuestiones, no sé, de federales, o sea, de nuestros propios elementos de consumo, donde vos los plasmás en la obra, y se hace esta lectura. Eh, Después, anterior a eso, mucho anterior, en 2007, me gustó mucho tu trabajo que hiciste eh, en la Galería Zabaleta Lab. Yo porque estoy mirando las imágenes, entonces Ah, estoy como feliz de poder mirarlas mientras vamos conversando. Que allí sí te metes un poco más en el pop, sí. eh, y tenés como esta reflexión estética en Mm. cuanto a lo neobarroco en ese sentido. Bueno, además esa serie es la primera vez que trabajo directamente con la cita como herramienta, ¿no? O sea, empiezo a Sí, trabajar. Siempre, en otras ocasiones por ahí pude echar mano a la cita, pero por ahí en la composición de un cuadro o en casos muy aislados. Pero esta era una muestra casi en su completa, totalidad, sí, no completa, pero casi en su totalidad abarcaba la cita de obras hechas en los años 60, en las vanguardias de los años 60, que trataban un poco de salir del cubo blanco, salir de la pared, llevar el arte a la calle, hacer obras de acción, y mi idea era precisamente, la muestra se llamaba Bad, pero porque me parecía sí, vale, bad, malo, sí. en inglés. Usé como excusa que se cumplían los 30 años de la publicación de Bad de Michael Jackson. Entonces, o sea, siempre Sí, agarro algo muy tangencial para hablar de cualquier otra qué cosa. cosa. Y Hasta ahí, entonces, hasta intertextualidad, o sea, todo. Hacemos así como una mezcla de todo. sí, entonces lo que hice fue tratar de devolver a la bidimensionalidad, a la pared, toda aquella obra que había querido salir de la pared. Eh, a mí me pasaba que se había dado en ese momento, a fines de los 90, principios de los 2000, es cuando las instituciones empiezan a comprar la documentación de aquella obra, porque lo que queda es el documento, no queda la Mm, obra ujú. de una acción, digamos. Entonces, me parecía en un punto gracioso que se colgase una copia de una foto de una obra que se llamó La Familia Obrera, que hizo Boni, que Ujú. fue en el año 68 en el Instituto de Itela. A él le dieron un presupuesto para que hiciera una obra y él le dio esa plata a un Un tornero, obrero, sí, a un tornero, un obrero tornero, para que se exhibiese durante no sé cuántos días en el Ditela. Y esa plata era más de la que el tipo iba a ganar si iba a ganaba. trabajar.
Entonces, yo lo que veía era que ya ir al museo a ver colgada la imagen, o sea, de última estábamos yendo a ver cuadros, seguíamos viendo cuadros, seguíamos viendo íconos. Entonces Sí. era más por ese lado que trabajé esa, esa interpretación en realidad era una reflexión sobre cómo mirábamos esa época, ¿no? Y además porque me molestaba bastante esta cosa siempre el rescate de una época como si esos artistas no siguiesen en actividad. Pongo, por ejemplo, Marta Minujín es una artista que hizo muchísimo, hizo obras emblemáticas y es un hito en la Sí. historia, pero aún a día de hoy sigue trabajando, sigue produciendo. Entonces, está bien, miremos la historia, relevémosla, pongámosla en contexto, pero no, no hay que Suceden olvidarse otras que, cosas, además. exacto, y por esos mismos genios, ¿entendés? Por esta misma Mm. genia, ¿entendés? Siguen haciendo, la mujer esta sigue, yo la sigo bastante en Instagram, Sí, sí, eh, sí. y bueno, no sé, yo a la mañana me levanto arrastrándome como un gusano y la veo que No, ella ella no está, para, no no para, no para. para. Entonces me pasaba eso, que me parecía que había demasiada concentración en lo que ya había hecho el artista, como que había cristalizado en otra época, y que después, bueno, era un cadáver viviente desde el punto de vista artístico. Eso me parecía espantoso. Sí, pero obras como, por ejemplo, la Paz de Duchamp, que son Ah, como bueno, más así, pas de que son Duchamp como... era, o sea, como basta de Duchamp en francés, es una especie de skinheads que están todos Sí, tatuados con referencias a obras de Duchamp, que están todos orinando sobre la Gioconda, por el chiste del urinario dado vuelta de Duchamp, o sea, toda una cosa, esta cosa de pensar también, bueno, de Duchamp pasaron más de 100 años, chicos, ya está, superémoslo. superemos, superemos eso y no pasa nada, pero por eso a mí me da como esta cuestión que vos trabajás con, no sé, con estas cuestiones del hedonismo, del fetichismo, y lo tomás y lo armás en una nueva realidad fundamental para poner en crisis, seguir poniendo en crisis, pero con constantes citas. Este, Sí, y también desde la pintura, que eso sí, es sí, muy, sí. porque bien podría ser si la idea es el pastiche, digamos, si la idea es mezclar dos o tres No, ideas, no, no, no. No. podría bien hacer un collage, plotearlo en grande y listo, pero hacerlo en pintura exige otro tiempo y a la contemporaneidad le preocupa mucho lo que el artista hace con su tiempo. ¿Entendés? No es lo mismo que yo diga, bueno, hice una obra que son 154 horas mías juntando hojitas de plantas de diente de león. Entonces, esas 154 horas son como muy importantes para esa obra de concepto. Ahora, cuando a mí me preguntan, o sea, como con desconfianza, ¿no? Como, Sí, con tus ¿cuánto grandes tiempo obras. tardaste? Sí, ¿cuánto tiempo te llevó? Como, como así, esa cosa como cuando los padres le preguntan a los chicos, ¿cuánto hace que estás frente a la computadora? ¿Entendés? Como, Sí, 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 sí. una cosa es así, hay una preocupación en eso, que la pintura sigue generando una incomodidad, que no la encuentro yo en la literatura, ¿no? O sea, es como a Esa la pregunta literatura se le... al escritor no se le hace, no se le pone en duda el tiempo que le lleva, a eso vas. Me parece, por lo menos desde hasta donde yo sé y con lo poquito que sé al respecto, me parece eso, ¿no? Como que la pregunta esa sobre el tiempo es como, no está bueno que pierdas tanto tiempo pintando. Bueno, no, hombre, no O tengo al muchas cosas. revés, o no valoran una gran obra si vos decís, no, yo produzco 2 horas por día. Entonces dicen, Mm. Puede ser una obra ah, genial que entonces, hiciste en 15 claro, minutos, ¿entendés? O sea, eh, Eduardo Longoni, que es un fotógrafo argentino muy reconocido, documental, él contó una anécdota en uno de los vivos que le hicimos que alguien hizo la cuenta, sacó la cuenta de la cantidad de fotos que sacó Breton y entonces la cantidad de clics que había hecho y daba algo así como que él había trabajado 16 minutos.
Es un poco me hizo, esta conversación me hizo acordar eso, cuando en realidad todo el trabajo es Pero previo. qué 16 minutos, pero qué 16 minutos. En tu caso, como en el caso de la mayoría de los pintores, siempre es eh, todo un trabajo previo Mm. enorme. Sí, y además nunca, cuando me preguntan cuánto tiempo te llevó, digo, yo, ahora voy a decir 16 minutos por esta Claro, anécdota que eso me es contaste, genial, pero nunca eso es contesto genial. porque no me parece que le haga a mi trabajo las horas que paso haciéndolo. Bueno, pero vos tenés como mucho de investigación previa también, porque te interesa mucho la pintura histórica, hacer las citas, tenés en cuenta mucho nuestra historia de la pintura, nuestros grandes Ujú. artistas. Después llega el momento de Señorito Rico, por ejemplo. Sí, eso Eh, fue una especie de como de biografía no oficial sobre Prilidiano Pueyrredón, uno de nuestros pioneros. Había, siempre me había llamado la atención el retrato de Manuelita Rosas, Ahorita- ¿no? Porque o sea, son cuadros, son pintores que aparecían muchos en los manuales de escuela, como ilustrando un suceso histórico, no como sí. ponderando su valor artístico, ¿no? Entonces, sí me interesaba ese retrato, pero cuando empecé a indagar un poco más, encontré un texto de Malosetti Costa donde decía que había sido alguien que había estado como prohibido durante una época porque Ujú. había pintado muchos desnudos femeninos, ¿no? Y que eran desnudos que no eran como si te dijese alguien que pinta una No diosa, era una Venus, que era lo claro, permitido. claro, él pintaba Tenían, desde lo carnal, lo que le calentaba a él. Y como que estuvo prohibido, y recién en los años 30 se recupera un poco la figura de él. Y bueno, a partir de una serie de disparates que empecé a encontrar, hice una especie de biografía no autorizada que él nunca hubiera autorizado. Es no más, yo sé, tampoco. porque si él fue capaz de en ese momento retratar desde lo pasional y que no le importara nada, ¿por qué no? Yo creo que se hubiera divertido. No sé, bueno, es largo, pero bueno. En cuanto a esa serie, vos acá trabajás un poco con la parodia y la desacralización del arte, esto que vos estabas contando, porque tomaste un gran cuadro como el de Manuelita y, bueno, hiciste una nueva lectura. Y uno de los elementos que estábamos hablando antes, o sea, del neobarroco, es el reescribir la historia, que Mm. también se ve permanentemente en eso. Después llegamos también a obras como las que presentaste en el CCK, que previo antes habías hecho en Artebano, Sí, o sí, al sí. revés. Los ranchos, sí, uno Los es en ranchos, Arteba, Costera Criolla. sí, uno es Pibes y Coqueterías en Arteba, y el otro fue Costera Criolla en el CCK. Bueno, ahí hay toda una lectura que me encantaría que vos nos la compartas. Tanto desde la posición del rancho, lo que tenía el rancho, para donde miraba, nosotros mirábamos de la ventana, teníamos que entrar. eh, Sí, el tema fue así, para esa época me invitan era un proyecto especial para una sección especial de la feria que se de, llama Cabinet, entonces me invita a la galería Miau Miau de Cecilia Glick y Mariano López Evane a preparar un proyecto. Yo estaba recién mudado de Tucumán a Río Gallegos, o sea que no tenía ganas ni de pensar. Entonces, eh, lo que se me ocurrió fue decir, bueno, les voy a tirar una idea que me digan, gracias, seguí participando, ¿no? Entonces le dije, bueno, quiero hacer una pintura del Salón de las Batallas de Versalles y que esté adentro de un rancho de adobe. No, a los 2 minutos yo dije, bueno, esto, ¿no? Van a decir, no, no. No, me van a decir no, estaban fascinados y bueno, y se armó, ahí me vi que me tuve que poner a trabajar, pero como un energúmeno.
Había que armar lo que habías planteado ahora. Claro, entonces el cuadro que elegí era la batalla de no sé cómo se pronuncia, de Fontenoy se pronunciará, no sé. No sé. Porque también era una imagen que circulaba mucho en internet, eh, donde los derrotados, hechos pelotas, todos, Sí, todos todos tirados, así, aplastados, tirados, heridos, amontonados. y qué sé yo. Y los ganadores con sus mejores galas, y Arriba del caballo. en primer plano aparece una pareja de dos varones, dos soldados, con la barba un poquito más crecida que yo hoy, metiéndose un beso, pero de esos que no se empardan. Entonces empecé a investigar sobre ese beso, porque, es más, mucha gente me decía, bueno, pero ese beso lo inventaste vos, no está en el cuadro. No, sí, No, está en el no, original. búsquenlo. Entonces, bueno, nada, decían como que era una relación de dos parientes que no se vieron mucho tiempo durante la guerra y al reencontrarse se meten ese beso. Ah, No lo sé. esa era la historia oficial, digamos. Esa es la historia oficial. Entonces, mi idea fue hacer un cruce con estas ropas elegantes de los franceses en la rendición, arriba de caballo, mucho encaje, mucho terciopelo, mucho Sí, sí, botón sí. dorado, y mezclarlo también con esta idea del atuendo que tenían el extranjero al ver a la población del Río de la Plata, ¿no? Entonces había habido Sí. un pintor viajero, que en realidad era un marino, que llegó a Buenos Aires y se dedicó a hacer un álbum, que en esa época era muy común hacer, al no existir, no estar la fotografía, se hacían álbums de litografías para, bueno, usos y costumbres de tal lugar. Entonces, trajes típicos, a costumbres típicas, gente tomando mate. Entonces hay hizo muchos figurines como de vestuario para una obra de teatro de distintos gauchos. Entonces yo lo que fui haciendo fue en ese gran cuadro gigante que mide, no Sí. sé, medía como 240 dos. por 410 tengo yo acá, Sí, el dato. No sé exactamente. si es así, Sí, pero era así. Era eso, era una reproducción de esa batalla en la que aparecían entremezclados varios gauchos con estos atuendos pintados por un francés sí, y era adentro muy de un criollo. rancho. Adentro de un rancho y había una ventana que enmarcaba perfectamente el beso. Entonces, cuando vos te acercabas al rancho, lo que veías por la ventana, donde había un palenque del lado de afuera y todo, era un beso de dos De- mariconas vestidas con encaje. Y adentro era un rancho con su catre. Bueno, para esto fue inestimable la ayuda de otro artista que también es realizador pero es un artista buenísimo, que es Andrés Arzuaga, que es un artista sí, geométrico que yo admiro mucho. Y él lo fue el invitamos que... también, Andrés. Ah, bueno, A- además todo eso, porque Andrés me llevó a 9 de julio, de donde es su familia, fuimos a Los Toldos, de donde era Evita, para juntar el barro para hacer ¿cómo se llama esto? El adobe. O sea, fue toda una gran ahí aventura. tenés los 16 minutos, mira. Ah. Eh, y después, eso fue ese rancho se transformó Esto, como una especie de aguantadero, porque todo el mundo en Artemán 2015. No, no, yo tengo 2015 en CCK, perdón, no recuerdo No, cuándo no, no, no. fue No, Arte creo Va. que en el 2016 fueron ambos. Ah, bueno, lo tengo mal anotado entonces. En el 2016 fueron ambos. Y después había una muestra sobre paisaje en el CCK y querían el rancho, pero había un problema. Yo ya no tenía el cuadro porque se había vendido. Entonces había que hacer otra cosa. Entonces yo tenía una obra que me había traído de mi estancia de mi estadía en Tucumán. En Tucumán, Sí, que era otra batalla que está en el Salón de las Batallas de Versalles, que era la batalla de Abukir, de Abuquir. sí, que también es un revoltijo de caballos, gente desnuda. A mí siempre me llamaba mucho la atención a mí cuando era chico y veía
la pintura académica, la pintura histórica era como ya la consagración, o sea, ya manejabas el desnudo, la figura humana eh, era como un escalafón, estaba el bodegón, naturaleza muerta, el paisaje, después la figura histórica, el tema histórico. Y yo decía, ¿por qué se ponen en bolas para ir a pelear? O sea, ¿qué, ¿Cuál es? ¿Qué fetiche hay acá? no bueno, yo no sabía cuando era chico lo que era un fetiche, pero entendía en qué momento alguien grita, sáquense la ropa y agarren un trapo que entramos en guerra. Eso me parecía bastante extraño. Entonces, bueno, ahí hubo que hacer otro rancho. Y acá era distinto. A mí lo que me gustaba del rancho que había hecho en Arteba era que estaba en un predio de la sociedad rural donde, donde surgen los primeros coleccionistas argentinos, que eran los dueños de los que en Francia se llamaba rastacuero, que eran los que se habían hecho una fortuna enorme rápidamente por el ganado, y iban a Francia y compraban cualquier cosa. Sí. Y así eran las colecciones también. Había de todo, muy, muy mezclado, era como un bazar una colección en ese momento. Bueno, acá en el CCK era otro entorno, entonces decidí meter esta otra cita de una batalla de Versalles, en la cual aparecía de fondo un cuadro también pintado por alguien, bueno, nació en Río de Janeiro, pero era descendiente, tenía nacionalidad francesa, creo, Palier, y tiene su idilio criollo. Entonces, en el medio de toda esa batalla, de fondo está el rancho, o sea, es un rancho adentro de otro rancho lo que pinté ahí. Esa fue la idea. Y como era un rancho adentro de otro rancho, lo que yo quería es que la experiencia fuese a la inversa, en vez de cuando vos veías lo llamativo de la obra desde afuera del rancho, que lo llamativo fuese cuando vos salías del rancho. Cuando vos salías del rancho, como estaba en el CSK, lo que antes era el correo, y en un piso altísimo, cuando vos salías de un rancho lleno de paja, o sea, muy de bien, adobe, de paja, de adobe, de caña, salías, tenías un ventanal que daba a Puerto Madero, ¿entendés? O sea, era tan incongruente el cuadro de Versalles como salir a Puerto Madero. El rancho dentro de frente a. Claro, exactamente. O sea, era como un rancho penthouse. Y ahí también ya empezabas desde antes también con otras series, pero el planteo de los límites de la autoría, porque el amor criollo está pero tal cual, o sea, estamos como las citas de Borges. Bueno, es que por eso decía que tenía que ser pintado y no podía ser ploteado, tenía que desarrollar un lenguaje, ¿cómo se dice? Propio, tuyo. Claro, pero que el que claro, que el que lo viera entendiese, o sea, mi idea siempre era como cuando uno ve un tatuaje abajo obviamente, por definición, debajo de la piel, no uno hecho con henna, esa cosa, esa pátina que le da la propia piel a ese dibujo que subyace. Entonces mi idea era buscar de alguna forma que cuando yo viese eso, se notase inmediatamente que estaba pintado, que no era un plotter, digamos, ¿no? Que no era, y que tampoco era una escenografía, que tampoco no era un telón de escenografía. Sí, por eso está buenísimo recalcar y aclarar cada uno de estos puntos que vamos nombrando, porque quizás venimos haciendo como un punteo medio rápido y no se entiende. Me encantó que lo hayas aclarado nuevamente, este tema de que era importante que fuera pintado. Ahí Flavia ya preguntó anteriormente, ahora pregunta, ¿qué pintura tenés detrás tuyo? Esa es de tu última serie. Ya vamos a hablar del neofirulete. El neofiruletismo concreto. Pero Flavia antes había preguntado también dónde se podían ver tus obras, si tenías algún catálogo y demás. Lo que vamos a aclarar que a raíz de este vivo, luego vamos a generar una nota donde vamos a incluir
todas las imágenes de las obras de las que estamos conversando, porque si no queda como un poco incompleta la charla para que se termine de entender. Bien. Hay una me trabé. No, Intertextualidad. no, se congeló internet, se congeló internet. No soy yo, es internet. Muy clara en la serie que hiciste de Petoruti y Vincitor, Sí. que me encantaría que nos cuentes ahí. A mí, Todas las es, bueno, hay una idea de Petoruti como artista moderno que a mí siempre me interesó. Es más, me interesa más su figura que sus obras. Hay mucho escrito al respecto. Marisa Baldassarre ha escrito al respecto de también cómo construía su propia imagen de moderno, con fotos que él mismo mandaba a revistas, posando con una indumentaria canchera. Yo estoy destrozando lo que dijo Marisa, o sea, es mucho más interesante. Entonces, esta idea de, durante muchísimos años, acá no, porque yo estoy en otro lugar. En Argentina la idea de bien pintado era ese acabado perfecto, como laqueado, que era lo que tenía Petoruti. Entonces, a mí me interesaba ponerlo en diálogo con una idea que siempre que venía también de esta cultura de las láminas. Sí. Muchos artistas argentinos, te estoy hablando de los años 30, 20, 40, cuando veían una reproducción, primero que eran en blanco y negro, eh, estaba tan mediatizada que no veían las texturas. Entonces, al tratar de emular lo que ellos veían en láminas, hacían todo como muy parejito, muy Claro, satinado. Y llegaban a no, hacer, se encontraban con que Mondrian no usaba, era eso. no, usaba unas pastas de dientes de este tamaño, o sea, como un dentífrico. Eh, entonces, bueno, esta cosa de cierta imagen pulida, que también tiene el neoclásico, ¿no? Que parece pintado todo sobre porcelana. Entonces, esa es una serie, la primera versión la hice en el 2007 y 8 años después la volví a retomar porque tenía un proyecto que era hacer obras que dialogasen con otras obras en museos. Entonces, Bien. en el Museo de Bellas Artes de Corrientes, un museo precioso, tienen un Petoruti muy, muy bello. Entonces, yo hice una propuesta que era hacer eh, dos citas de un pintor neoclásico que se llama Pierre Narcisse Guérin, que son Aurora y Céfalo, y la otra, no sé, cuestión que son Sí. dos pibes desnudos, las mujeres están con los pechos al aire y Sí, los pibes bien, desnudos bien con... neoclásica. Iris y Morfeos es la que tiene la farfala. Exacto, claro. Entonces a uno le ponía una farfala, el otro un crepúsculo. Farfala y crepúsculo son Son las dos obras de distintas Petoruti. series, claro, son distintas series de Petoruti, y hay una tercera serie que se llama Pájaro, Oiseau en francés, y un oiseau era lo que tenía lo que tiene el Museo de El Bellas museo. Artes de Paraná, perdón, de De Corrientes, Corrientes. que es un museo bellísimo. Y bueno, me pude dar el lujo de mostrar frente a los Petorutis estos Petorutis Es, sostenidos sí. por figuritas alegóricas del neoclásico. Es increíble. Este, y bueno, no podemos no hablar de Malona. No podemos no hablar de Malona. No podemos no hablar de Malona. Mm. Eh, Que donde ahí también estás poniendo en crisis otras cuestiones que son como muy actuales, y ahí sí hay, el clima de época se ve perfecto. Y te voy a leer una frase tuya que la, Tiemblo. que la toma, para nada, la toma Malosetti Costa en su texto y dice: volví a pararme frente a la vuelta del Malón con la relectura aún fresca de La cautiva, de Esteban Echeverría. Y lo primero que pensé fue que esa mujer,
sostenida por un cabezón morochazo y fornido. En breve, podría amotinarse y ser la que diera vuelta al malón. ¿Y por qué no? Un malón de indias embravecidas cargándose a un cautivo blanco. Sí, tal cual, fue así. Eso pasó. Eh, sí, me pasaba, o sea, lo que me pasó fue que cuando preparé el proyecto para conmemorar el bicentenario en Malva, en Buenos Aires, yo sabía como que sí, los proyectos que se podían presentar iban a ser muy, o sea, yo quería saltarme el lugar que iba a ser como no, quería saltarme la avenida principal, entonces fui por una lateral. Entonces lo que empecé a pensar es, van a ser o sea, se cumple un bicentenario y se cumplen 100 años de los festejos del centenario. O sea, ¿qué cambió? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué modificamos? Y me di cuenta, tampoco hacía falta que mirase mucho, me di cuenta que no habían cambiado tanto las cosas. eh, entonces la idea fue invertir los géneros, ¿no? O sea, ¿qué pasaba? Por ejemplo, yo veía en los festejos del centenario que todas las alegorías eran la patria, la nación, la revolución, y siempre eran mujeres robustas, fuertes, donde la fortaleza en la mujer era una virtud, pero en la práctica No se reflejaba en la realidad. no, no. Y se sigue, sí. Bueno, Sí. recién ahora estamos empezando a pensarlo. Así que imagínate en 100 años. Entonces, bueno, fue una cita de La Vuelta del Malón, un cuadro pintado por Ángel de la Valle, que yo siempre digo que es el primer folleto de turismo que se hizo en Argentina, porque se pintó para una exposición en el exterior. Claro, entonces era la idea de mostrar algo que había pasado que ya no pasaba más, que era una idea del pasado, esto de que los salvajes se llevaban a Sí, las era una blancas. mirada muy... Claro, entonces bueno, eh, entonces estaba dividido en tres núcleos. Uno, que era una representación de la Vuelta del Malón, unas citas a algunas obras que había hecho también de la Valle sobre la cautiva. Eh, y otro, que fue el que a mí más me interesó, fue pedirle a colegas mujeres eh, que posás. Hay una cosa. De la Valle, para pintar a los jinetes, tenía un caballete armado y hacía posar, creo que a su hermano, vestido de gaucho, y se quedaba horas así, o le sacaba una foto, porque lo que yo vi son fotos, obviamente. Mm. Entonces, mi idea era invertir los roles, en vez de ser el modelo pasivo, eh, que fuese, que Fotografiado así fuese rígidamente. no, que el modelo asumiese la acción. Entonces, yo hice construir un caballete similar, lo llevé a mi taller, entonces le pedí a distintas artistas que fueron súper generosas, Débora Pruden, Delfina Burse, Valentina Liernur, Valeria Maculán, Catalina León, creo que eran 5, que las nombré a las 5, si me estoy No olvidando nos de alguna queremos me va a olvidar de matar. algo. No nos No, queremos olvidar de algo. entonces ellas posaban con la ropa que ellas querían, de la manera que ellas querían, y lo que yo hacía era el clic en la cámara que ellas no veían, cuando ellas decían ahora. Entonces yo Bien. iba, ese clic era dictado por ellas. Y después elegí, creo que 5 fotos de cada una. Ellas, en realidad, eligieron 5 fotos de cada una de ellas, cada una eligió 5 de sus obras, de sus imágenes, y ellas eligieron qué imágenes de ellas se iban a mostrar. Querían, bien. Claro, ese fue el segundo núcleo. Y el tercero era un delirio, era una obra de teatro de revista que se llamaba La Matadera y el Cautivo, ¿no? Porque generalmente en la misma edición de Echeverría te viene La Cautiva y la otra, El Matadero. Entonces era una inversión y estaban pintados las escenografías y los figurines, y yo había escrito un guión en el cual, no sé,
estaba estructurado como un teatro de revista, como una obra de teatro de revista, una asociación de sketches, de número musical, todo eso, pero era un absurdo todo. Y la matadera era Natalia Oreiro y el cautivo Cristian Sancho. En el, en el Un relato. delirio. Y mi voz en off iba relatando todo lo que sucedía. Y había una banda sonora que había ideado, una banda sonora preciosa que había ideado otro artista, Andrés Toro. Ah, bien, sí, genial, Andrés. Sí, sí. Ya llevamos 55 minutos Bueno, conversando, así vamos que en cualquier momento saludando. se nos puede cortar. Yo quería igual nombrar la última serie que vimos tuya, que en la Galería Constitución, Paso, Sí. la muestra que hiciste, que es la serie que pertenece a la obra que tenés detrás tuyo. No sé si porque ahí hay un cambio bastante, un paso de lo no figurativo a lo menos figurativo, no sé. Mm. Ahí tenés como un cambio en lo que venías haciendo. Sí. Bueno, de hecho la muestra se llama Paso, porque es el nombre con el cual a mí se me reconoce, es sí, como la abreviatura de De Pasolini, todos me Pasolini. dicen Paso. Y empecé a trabajar, había un montón de obras que yo venía haciendo que por ahí, por no tener lugares, o sea, al estar con muchos compromisos con galerías y con instituciones, no encontraba la forma de poder El momento mostrarlas. de... Claro, entonces me di cuenta que tenía que hacer un cambio eh, y tenía que trabajar con gente joven, talentosa, y que me ayudase a esto. Entonces, eh, Constitución, que es un proyecto que a mí me gusta muchísimo, con artistas, o sea, todos tienen entre 28 y 30 años, y después vengo yo, con 35. Ah, Y casi nada, casi nada. no, con 52. Entonces, ¿cómo se llama? Los chicos de Constitución, eh, Martín Fernández y Beto, ay, no me sale ahora el apellido. No importa, no pasa Eh, nada, los vamos a y poner después en Beto, la nota. oh, por favor, me apoyaron muchísimo para que esto fuese factible, Mostrado. ¿no? Claro, entonces eso fue derivando y estoy trabajando con unos fondos medio Sí, 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 petorutescos, sí. Una en paleta donde, también. y donde el dibujo y el fondo compiten, ¿no? Entonces, nunca de hecho, no sé si en algún momento notaron que la cámara del celular no sabe qué poner en foco, si el Sí, sí, cuadro sí, sí, sí. se Está marea, cuando le querés sacar una foto ¿Ves? se marea. Hasta en eso sos neobarroco, están compitiendo ahí. Exactamente. Bueno, Alberto, vamos a despedirnos porque tengo terror que se nos corte así y es horrible no poder saludarnos como corresponde. Agradecerte enormemente que hayas compartido estas pequeñas historias, estos pequeños grandes procesos de trabajo en tus obras que son increíbles. Y bueno, me encantó. Y ojalá que lo podamos repetir y hablar, porque tenés muchísimas anécdotas para contar, muy buenas. Toda tu historia con Gripo, con Para ser tan microinfarto. joven tengo muchas anécdotas. Bueno, yo quiero Porque comenzaste de agradecerte. muy joven, por eso. Por eso, quiero agradecerte a vos y A a toda la gente Marcela, que, de Arte a Online. Marcela, sobre todo de Arte Online, que están haciendo muchísimo trabajo en este momento tan difícil. eh, y estaría bueno que los artistas también valoremos esto, ¿no? De hecho, lo valoramos, Lo pero valoran que un lo montón, nos verbalicemos. acompañan. Sí, que lo Ah, bueno, verbalicemos. gracias. Gracias. Eh, Así que bueno, un orgullo, un honor poder haber estado en este telefonito con vos. En este Y encuentro así. sí, Y y bueno, que no nos quiero seguimos dejar pasar mandarle un beso enorme a mi mamá, que no la veo desde marzo. Ay, Eh, pero te veo súper bien hoy. Esperemos, esperemos. O después cuando corte esto empezará el llamado y veré qué pasó. Así que bueno, Bueno, te y a están vos saludando todos. como siempre Ah, un agradecerte. placer. Disculpen que no me puse los anteojos a propósito es más, los tengo acá, no me los puse por dos motivos, para no parecerme a Hockney, porque me puse un pullover rayado, y para no distraerme leyendo los mensajes. No, Eh, acá te están diciendo un placer escucharte, qué buena la entrevista, qué bella tu obra, todas ponderaciones hermosas.
Bueno, eh, bueno, muchísimas gracias a toda la gente que escribió y que tuvo la paciencia de de escucharme. escucharnos. Y bueno, pero a vos es lindo escucharte. Así que No, bueno, te lo agradezco interesante son ustedes. nuevamente, te agradezco nuevamente y no sé, cuando quieras volvemos a estudios. Dale. Beso grande. Chau, chau. Un beso enorme, chao. Chau.